Procuración de Justicia, autoridades afirmaron que se trabaja para mantener la paz y seguridad que caracteriza a Yucatán y que usted y yo conocemos. Al inaugurar la segunda sesión ordinaria de la zona sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, dijo que el gobierno trabaja para la seguridad de los ciudadanos. Porque un pueblo con miedo difícilmente pueda desarrollar armónicamente su vida. Pero hay otro ingrediente, igual o más peligroso que el miedo, el que es la falta de confianza en las leyes y en las autoridades encargadas de aplicarla. Fritz Sierra agregó que en Yucatán se trabaja para mantener la paz y seguridad. El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos de la Fiscalía General de la República, Roberto Ochoa, señaló que se trabaja en la elaboración de un sistema único de registro de delitos y abundó sobre los temas de la segunda sesión ordinaria en la zona sureste. Adicionalmente, habremos de analizar temas específicos que resultan de la mayor importancia para la región, desde luego para nuestro país. Entre estos temas destacan el mecanismo extraordinario de identificación forense, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y el informe policial homologado, así como la experiencia que ha logrado en el ámbito de la coordinación la Fiscalía General del Estado de Chiapas con la Guardia Nacional. El fiscal del Estado, Wilber Cetina Arjona, dijo que en esta conferencia buscan elaborar planes y acciones conjuntas para cerrar paso a la impunidad. Como ejemplo, trabajar en la coordinación de las colaboraciones, la comunicación oportuna de detenidos, las diligencias para la investigación de delitos y declaración de testigos mediante colaboraciones también, y en fin, diversos temas relacionados con lo mismo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. También le cuento que aplicarán eficiencia energética en edificios del gobierno. Mire, le cuento, resulta que analizaron los niveles de consumo de energía eléctrica que hay en los diferentes edificios de gobierno para desarrollar planes que ayuden a reducir el porcentaje del consumo. El gobierno de Yucatán le apostará a la eficiencia energética, con un proyecto que iniciará con 55 edificios de la administración pública, que son los que generan un mayor consumo de energía eléctrica. Escogimos a los 55 edificios que más consumen, y de esos hemos hecho 25 diagnósticos de energía en conjunto y apoyo con la Comisión Federal de Electricidad para conocer los patrones de consumo en estos edificios. Una vez que se tengan esos patrones, la siguiente fase es ir desarrollando los planes para tener o aterrizar la eficiencia energética, ¿no? No descartamos tampoco la generación distribuida, que en el caso de Yucatán el más común es la generación fotovoltaica, paneles solares, como una opción igual para complementar la eficiencia energética en los edificios. El edificio de la Secretaría de la Seguridad Pública y la planta Mérida 1 de la JAPAI también generan un alto consumo de energía. Lo que es el gobierno como tal, en total hasta ahorita tenemos 16 megawatts hora de consumo promedio en los meses de mayo y junio. Con estas estrategias se puede reducir desde un 10 hasta un 90% de consumo, dependiendo del uso de cada edificio. Por ejemplo, el edificio de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, tenemos ya una o dos propuestas donde, así como está el consumo por el momento, pudiésemos abatir el 60% más o menos si ponemos paneles solares en el edificio. Pero si inicias igual un programa de eficiencia energética a la par, pues posiblemente logremos reducir el 80, 85, 90%, ¿no? Dijo que se buscará que el proyecto se pueda llevar a cabo en toda la región de la península de Yucatán y adelantó que en Campeche ya se está trabajando en materia de eficiencia energética. Como parte de esas estrategias, este jueves se llevó a cabo en la ciudad un taller del Programa de Acción Climática en Ciudades denominado Eficiencia Energética en Edificaciones del Estado de Yucatán, en el que participaron representantes de diversas dependencias del gobierno. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Ahora cambiamos la página informativa y le platico que presentaron una galería rodante. Fíjese que se trata de un autobús que recorre carreteras con la obra Los Colores de Yucatán. Ahí la secretaria de Fomento Turístico recalcó que el estado tiene más del 15% en número de visitantes.
El incremento de más del 17% en el número de visitantes significa que el estado está posicionado como uno de los más importantes destinos turísticos del país, donde las sinergias con empresas juegan papel preponderante, manifestó la secretaria de Fomento Turístico Michelle Friedman Hirsch. En la presentación de la Galería Rodante, donde un autobús recorrerá las carreteras con la obra Los Colores de Yucatán de los artistas Alejandro Cetina y Jesús Ortiz, dijo que se emprenden nuevos proyectos para que generen mayores beneficios para la industria sin chimeneas. Socios como ADO se vuelven una pieza fundamental de este juego, porque nos ayudan a crear más producto para que el turista tenga más experiencias, genere más derrama económica, extienda su promedio de estancia, pero también para que se pueda desplazar, como lo estamos haciendo con otros sitios del estado, como es el caso de Tecash, como es el caso de Cizal, como es el resto de la ruta que va por Izamal, que va por Valladolid, que va incluso al aeropuerto de Cancún. Michelle Friedman también inició el proyecto Turibús de los Sabores, cuyo objetivo es difundir la gastronomía yucateca por medio de una ruta que incluye 3 restaurantes emblemáticos de la ciudad. El recorrido se ofrecerá los viernes para el disfrute de visitantes nacionales y extranjeros. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. ¿Qué le parece? Arte y deliciosa comida sobre ruedas. En otros temas, impulsan el desarrollo de los videojuegos en el estado. Con destacadas colaboraciones impulsarán la llamada Industria Naranja. Para crear comunidad entre desarrolladores y aficionados a los videojuegos, el Instituto Yucateco de Emprendedores, la Secretaría de la Cultura y las Artes y el Campamento DV realizarán actividades para impulsar ese importante sector de la economía local. Con la colaboración entre los estudios creativos y las dependencias, se promoverá la industria naranja en el estado y se establecerán los cimientos de su desarrollo. La tecnología está al alcance con smartphones y tabletas, que implica un mercado potencial que debe ser visto con enfoque y visión empresariales para desarrollar software de calidad y rentables. Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial, pero ya llegaron los primeros saludos de esta tarde. Son para Saúl Parra y Elmer, que desean un excelente fin de semana, y también para Francisco Chin, que nos saluda desde Ciudad Cauquel. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Nos vamos a la pausa comercial. Mi INE está hecha de millones de personas que dicen presente cuando se necesita cuidar la democracia. Hecha de millones de rostros dispuestos a dar la cara por las libertades. Mi INE está hecha de responsabilidad. Participar hoy para dejar huella en las generaciones que vienen. Está hecha del respeto a mi identidad. Solo yo decido con quién comparto mis datos. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. ¿Sabías que en México existe una línea única para llamadas de emergencia? Sí, es 911 y es muy sencillo usarla. Si hay una emergencia por peligros de origen natural, marca 911. Si eres víctima o testigo de un delito, marca 911. Si necesitas atención médica urgente, marca 911. Es gratuito, 24 horas al día, los 365 días del año. Marcar el 911 puede marcar la diferencia. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán.
Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Mire, esta tarde tenemos invitada de lujo. Nos acompaña la psicóloga Alexandra Desiree Méndez Camal y le cuento que ella es la coordinadora del programa Libre de Drogas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar justamente de este programa Libre de Drogas. ¿De qué trata, cuándo inicia? Todos los detalles. Claro que sí. Mira, te comento que por instrucciones del gobernador y del secretario de Salud se decide reforzar el tratamiento y la prevención de las adicciones a sustancias legales e ilegales. Es así como surge el programa Libre de Drogas, que tiene como finalidad pues la rehabilitación de los pacientes que ya tienen una dependencia. ¿De en qué consiste? ¿Llegan los pacientes, ustedes los ubican, hacen un rastreo? ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues los pacientes llegan a nuestros centros de atención, nosotros ahí trabajamos con ellos a través de 3 etapas. La primera etapa, que es una de las principales bondades de este tratamiento, es precisamente que es ambulatorio. Es decir, nosotros no internamos a los pacientes. Durante la primera semana van a estar siendo atendidos por médicos, psicólogos y trabajo social. Van a ir de lunes a viernes a sesionar de manera grupal y a estar monitoreando posibles síntomas de abstinencia. Después de eso van a sesionar una vez a la semana durante 8 semanas y esto es con la idea de hacer la reeducación motivacional, la reeducación, explicarle lo complejo de la enfermedad y también incluimos a las familias, al menos una persona que decida apoyar en el tratamiento, que también recibe la educación, entender la complejidad de la enfermedad y bueno, posteriormente hay la prevención de recaídas. ¿Qué es la prevención de recaídas? Enseñar al paciente a vivir sin drogas. ¿Cuál es el punto clave o el punto diferente que hace este programa de todos los demás? Bueno, en primer lugar, que es ambulatorio, nosotros no pedimos el internamiento y que estamos ahora sí fortalecidos con la familia, brindamos la atención al familiar, pero también la parte médica. Es, digamos, lo novedoso de este programa. De hecho, es un programa pionero a nivel nacional. En Yucatán empezamos en junio de este año y el lunes, precisamente por eso venimos el día de hoy, iniciamos nuestra 4ª y 5ª generación de manera simultánea. ¿Las primeras generaciones han visto resultados positivos? ¿Cómo le ha ido a esas primeras? Sí, de hecho, hemos visto no solo resultados satisfactorios, familias contentas, sino que también ahora sí que cada vez hay más demanda y por eso el lunes iniciamos 2 generaciones. ¿Cuál sería el llamado para todos los yucatecos que nos están viendo en este momento, que tienen un familiar, un conocido, un amigo que esté pasando por alguna situación de esta especie? Claro, pues ahora sí que mi mejor recomendación es que los esperamos el lunes a las 8 de la mañana en el Centro de Atención Primaria en Adicciones Mérida 1. La dirección es calle 116 por 59, Colonia Bojorques, o se podrían comunicar el lunes a primera hora al 945-9971. Psicóloga, aprovechando su visita, el llamado para los familiares, ¿de qué manera abordar, de qué manera ver esta situación? Porque muchas veces se piensa que es algo negativo, algo que me hacen a mí como familiar y no como una enfermedad. Claro, pues de verdad ser muy pacientes. Ahora, a lo largo del tratamiento, ¿no? Vamos a ir explicando que de verdad es una enfermedad, que el amor no tiene nada que ver. O sea, si mi familiar se droga no es porque no me ame, aunque ya me lo haya prometido 1000 veces. La persona está enferma, es una enfermedad del cerebro y bueno, nosotros debemos de apoyar. Sé que hemos sido pacientes mucho tiempo, de que la paciencia a veces sentimos que se nos agota, pero es momento de seguir apoyando, ¿no? Si alguien quiere ingresar al programa que arranca este lunes, esta generación, ¿tiene que llevar algo, tiene que acudir con alguien o simplemente se presenta? Qué bueno que dices, es cuestión de presentarse, el programa es gratuito y bueno, lo único que necesitamos es que ese mismo día se va a hacer una valoración médica y si el médico nos dice que es apto para el programa, adelante. ¿Nos puede repetir, por favor, la hora y el lugar? Claro, es el Centro de Atención Primaria en Adicciones Mérida 1, en la calle 119 por 56 de la Colonia Bojorques, a un costado del Hospital Psiquiátrico, el lunes 21 de octubre a las 8 de la mañana. Psicóloga, muchísimas gracias por habernos acompañado con tan valiosa información. Gracias a ti. Pues ahí quedó la invitación, próximo lunes 8 de la mañana a un costado del psiquiátrico. Nos vamos con más noticias, no se me vaya. Mire, tal parece que el viernes seguirá siendo pasado por agua. De acuerdo con el reporte, se esperan de chubascos a tormentas fuertes en el centro sur y también en el noreste de Yucatán, pero eso sí, las temperaturas como hasta ahora seguirán siendo calurosas. Pero ya lo sabe, para más detalles vamos directo al pronóstico del tiempo.
aire mantendrá la vaguada sobre la sonda de Campeche y el occidente de la península de Yucatán, propiciando nublados dispersos sobre Campeche y también el estado de Yucatán, esperando chubascos con tormentas aisladas en el sur, centro y norte del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km en costas de la región. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 31 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 34 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 29 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 31 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 33 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y de la mano con este tema, en la costa, los puertos quedaron cerrados a la navegación menor como medida preventiva justamente por las condiciones climáticas. Como medida de prevención por el paso de la vaguada y el potencial ciclónico tropical número 16, los puertos están cerrados a la navegación menor, informó el capitán regional de puertos, Bernardo Crespo Silva. Sí, el día de ayer se tomó la decisión a las 18 horas cerrar todos los puertos del estado por la afectación que teníamos para la noche. Como tú sabes, está lloviendo desde anoche, probablemente el transcurso del día continúe, pero ya ahorita el fenómeno se está alejando de nosotros. Ya lo único que podemos esperar ahorita en caso así sería un poco de mar de fondo y la lluvia. El oleaje llega más alto de lo normal. Sin embargo, en el puerto de altura se continúa laborando. Tenemos 8 embarcaciones mayores trabajando, buques tanques, buques de contenedores, buques de carga general. O sea, el puerto continúa sin novedad, el puerto de altura de Progreso. Lo único que se suspendió es la navegación menor para las embarcaciones menores. ¿Cuándo se prevé que pueda reabrir? Lo más seguro es que en el transcurso de la noche se abra el puerto nuevamente para que las personas que salen a pescar, que son pescas ribereñas, salen por lo regular a las 3, 4 de la mañana y ya salgan sin ninguna novedad para mañana. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Ahí quedó la información para que tome sus precauciones si es que usted vive en la costa o piensa ir hasta ese sitio. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos más saludos. Son para Luz María Tuyup, también para Ángel Vargas desde Juan Pablo II y Rosaura Ávila, que nos saluda desde la colonia Morelos Oriente. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros este viernes. Nos vamos a la pausa comercial, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Que tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Estamos acercando programas que beneficien a quienes más lo necesitan. Con una inversión de 900 millones de pesos, estamos realizando más de 17,000 acciones de vivienda para cuartos dormitorios, cocinas con estufa ecológica y chimenea, baños con biodigestor, pisos firmes y baños rurales. En el gobierno del estado estamos llevando las mismas oportunidades a los 106 municipios para mejorar la calidad de vida de toda la población yucateca. Con Impulsa Yucatán, impulsemos a todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán.
Continuamos con más en Tele Yucatán Te Informa y ahora nos trasladamos hasta Tecantó, en donde María Cristina Castillo Espinosa, al encabezar la ceremonia de clausura de las segundas jornadas de salud mental, señaló que el objetivo es proporcionar las herramientas necesarias para que madres y padres de familia, así como docentes y personal de los DIF municipales, intervengan oportunamente en casos de depresión y riesgo de suicidio. Eso fue lo que dijo la directora del DIF. En estas segundas jornadas, personal de psicología y trabajo social de la dependencia se trasladó a 54 municipios con la finalidad de proporcionar información elaborada por especialistas para la promoción de una buena salud mental. Además, se explicaron temas como primeros auxilios psicológicos, intervención en caso de depresión y prevención de situaciones de peligro. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de las actividades que le platico. Le cuento que ya inició la competencia universitaria de litigación en materia familiar. El objetivo de la actividad es acercar a los estudiantes de Derecho al sistema de justicia familiar con escenarios más reales. Con la presencia de autoridades estatales, magistrados, consejeros, representantes de escuelas participantes y los estudiantes, inició la primera competencia de litigación oral universitaria en materia familiar, en la que participan 80 alumnos de 11 universidades públicas y privadas del estado. Es la primera ocasión que el Poder Judicial realiza la competencia en materia familiar, al considerar que la actividad acerca a los estudiantes de Derecho al sistema de justicia familiar, cuyos procesos se realizan por medio de audiencias orales y al amparo de leyes que fueron renovadas con la publicación de 2 códigos en 2012, uno procesal y otro separado del civil. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, abogado Ricardo Ávila Heredia, expresó que la familia implica relaciones complejas que se dilucidan en los tribunales y para su buena solución se requiere de la participación de abogados y estudiantes que se preparen para el derecho con base en la ética y el uso de buenas prácticas. La declaratoria inaugural estuvo a cargo del consejero jurídico del gobierno, Mauricio Tapan Silveira, en representación del gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Tele Yucatán Te Informa. En otros temas, el SAT orientará y apoyará a los contribuyentes para actualizar su situación, ponerse al corriente o ingresar a la formalidad. Acudirán hasta su domicilio con una visita directa. Aquí le presentamos los detalles. Por medio del programa Súmate, la Secretaría de Administración Tributaria de Yucatán realizará visitas a comercios y personas físicas a fin de apoyarlos con la regulación de sus obligaciones fiscales o su incorporación al registro federal y estatal de contribuyentes. Con este esquema se orientará a los contribuyentes, se captará a más personas para que ingresen a la formalidad y aprovechen los beneficios que ofrece el organismo tributario. Acuden al domicilio, ya sea a través de una visita directa, algún contribuyente que deba de actualizar su situación fiscal, o bien recorridos en calles a domicilios georreferenciados. Estamos dentro de este programa Súmate teniendo una visita como resultado a más de 18,000 establecimientos. Los visitadores están capacitados, plenamente identificados, cuentan con equipo e internet para apoyar a los contribuyentes y ciudadanos y no cobran por los servicios. Es un programa voluntario, es confidencial y es gratuito. Si no cuentan con la contraseña para poder cumplir con estas obligaciones, también el personal les va a poder ofrecer el servicio. Y entre los servicios es que usted se va a poder inscribir en el RFC, va a poder actualizar su situación en el RFC si ya se encuentra inscrito, presentar declaraciones, tramitar la contraseña e inclusive actualizar los datos de su domicilio fiscal si es que estuviera un domicilio que no corresponda. La administradora invitó a la población a denunciar, si se da el caso, de cualquier intento de cobro por parte del personal, o si verifican que los supuestos visitadores no cuentan con identificación. Con este gran esfuerzo por parte de la Agencia Fiscal, el Gobierno del Estado y el SAT, se actualizará el padrón de contribuyentes, quienes evitarán recargos, multas y requerimientos, además de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Y miren, el estado se cría ganado de calidad, así lo señaló un experto en el tema durante su visita a nuestra tierra para impartir una interesante plática, curso precisamente sobre los aspectos claves para una eficiente alimentación. alimentación en bovinos.
El estado de Yucatán es reconocido a nivel nacional e internacional por su alta calidad genética en ganado bovino, afirmó Jorge Santaella Cisneros, especialista en rumiantes en materia de producción animal. El investigador visitó la entidad e impartió el curso Complementación de minerales, aspectos claves para una eficiente alimentación en bovinos y ovinos en condiciones tropicales, para dar a conocer la importancia de estos insumos a productores y ganaderos, quienes crían a sus animales bajo el sistema silvopastoril. Al escuchar sobre la creación del Centro Integral de Mejoramiento Genético que está impulsando el gobernador Mauricio Viladosal a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Santaella Cisneros destacó que es una decisión atinada para que el productor tenga acceso a material genético de la más alta calidad del país. Esto trascendido fuera del estado. Las personas que tomaron las riendas de la CEDER tienen mucha iniciativa y estoy seguro que lo van a lograr, porque los directivos tienen experiencia, son ganaderos y saben perfectamente hacia dónde van, señaló desde las instalaciones de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán en Tizimín. Aseveró que Yucatán es bastante conocido en el resto del país por la calidad de ganado que tiene y precisamente por eso, ese material genético se debe cuidar para aportarle al bovino lo que realmente requiere. Tele Yucatán te informa. Le ponemos pausa a las noticias, pero solamente unos momentos. Le invito tecnológicas, toca el turno de ir a una pausa comercial, pero antes, mire, Adriana Vargas ya se reportó en esta ocasión desde Buxos y ella nos invita a la Expo Ganadera, precisamente ahí de Buxos. También José Pot a través de las redes sociales en el Facebook de Tele Yucatán. Nos vamos a la pausa comercial, a la vuelta aún hay más noticias. Octubre es cervantino. Ven a disfrutarlo en Guanajuato. Danza, teatro, circo, música, artes visuales, más de 30 países, más de 2,000 artistas, 19 días de cultura. Del 9 al 27 de octubre, una experiencia única. ¿Te lo vas a perder? Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Vive la fiesta de la cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo.
El tesoro más grande es tu vida. Siempre hay un mañana mejor. Proponte vivirlo. Hasta el problema más grande tiene solución. Cuando estés más solo y estés más triste, recuerda esto. El que con más fuerza te abraza y te ama, soy yo, Dios. Que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa y le tengo una pregunta esta tarde. ¿Usted conoce a Timo? Se trata de un personaje creación del artista plástico Rodrigo de la Sierra. Es una creación que ha evolucionado, pues se convirtió en el representante que la sociedad necesitaba. Le cuento esto porque Timo llegó a Mérida con la obra que lleva por título Timo mirando al sureste. Timo es un personaje que se convirtió en el vocero de la crítica social y de rescate del amor, además de ser el ente principal de la exposición que deslumbró al mundo. Esta es su historia. El personaje fue la creación del artista plástico Rodrigo de la Sierra, primero como un alter ego y luego como representante que la sociedad necesitaba. Llegó a Mérida con la exposición Timo mirando al sureste, integrada por 19 piezas, de las cuales 13 están en la sala 9 del Museo Macay, una de mediano formato al centro del inmueble y 5 en el pasaje La Revolución. El personaje apunta problemáticas de fondo, pero problemáticas muy sencillas y del día a día de esta gran masa de la urbe, que es la característica principal. Es un ente inmerso en la sociedad. Timo piensa, reflexiona, observa, actúa a través de a lo mejor hasta una pasividad. Y esa característica tan peculiar que tiene puede apuntar una crítica muy sutil con un toque de ironía, de sarcasmo. La escultura no tiene facciones, aunque su lenguaje corporal narra una historia y hace una sátira de la vida cotidiana. En Timo mirando al sureste se habla del amor, la guerra, la violencia, el juego, la introspección, la libertad. En Europa, en Roma, en España, en Asia, en Corea, en Japón, en América, gran parte de California, en Chicago, en Nueva York y en varias partes de México. Timo viajó en la memoria de cientos de personas del mundo, porque estuvo en la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Lo que se presentó allá es este detalle de Timo, cómo ve el mundo, cómo ve ciertas características. Por ejemplo, tengo una pieza que se llama Nuestro Desmadre, que la sociedad cómo se encuentra actualmente. Y es una crítica muy sutil y bueno, fue un escaparate, como dices, pues a todo el mundo. La exposición permanecerá en el Macay hasta el 31 de enero de 2020. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. La Orquesta Sinfónica de Yucatán acerca al público al arte, precisamente a la música, a través del programa Sinfonízate. Pero no solo eso, sino además representa una gran oportunidad para conocer y valorar otras culturas. Hay quienes ya vivieron la experiencia y hoy nos comparten sus impresiones. Fascinante, increíble. Maravillosa. Así fue como los asistentes al ensayo de la Orquesta Sinfónica de Yucatán calificaron su experiencia. El programa Sinfonízate que ofrece la OSI acerca más al público, tanto a la música como a valorar otros países. En esta ocasión, los músicos y el público viajaron a las tierras nórdicas de Finlandia y Noruega, por medio de melodías de prodigiosos artistas. El director general de la orquesta afinó los últimos detalles previo a sus presentaciones hoy a las 20 horas y el domingo al mediodía. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa.
Sin duda alguna una gran experiencia, pero vamos con otras cosas y es que entregan apoyos a proyectos culturales comunitarios, exactamente 61 proyectos comunitarios. Mayablantes de Yucatán recibieron recursos económicos para apoyar proyectos culturales que mejoren la vida de sus comunidades. Por medio del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, 61 proyectos culturales fueron beneficiados. Son proyectos que cada uno en sus diferentes ámbitos nos llenan de un gran orgullo de pertenecer a esta tierra tan rica y tan fructífera y queremos pues reforzar nuestro compromiso para que podamos seguir alentando estas prácticas. En la edición 2019 del PACMIC se recibieron más de 200 proyectos y aunque los beneficiarios fueron menos que los solicitantes del apoyo, algunos proyectos aún podrían recibir el recurso. Nos pueden mandar los recursos extra, le aseguro que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por actuar de manera rápida, de manera eficiente y de darles el mejor uso que podamos, de hacerlos llegar a las manos como las que hoy reciben este apoyo, que pueden ponerlos a trabajar en beneficio de sus propias comunidades. El programa federal cumplió 30 años de realizarse apoyando a las comunidades indígenas y urbanas que tengan proyectos que mejoren la vida de la sociedad. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ya se acerca la temporada de Hanal Pichán, incluso en el ambiente ya podemos percibir la cercanía de esta celebración y justamente por tal motivo y para mantener vivas nuestras tradiciones, comunidades de Mérida se reportan listas para montar los altares y honrar a nuestros fieles difuntos. Para fomentar la tradición de recordar a nuestros seres queridos que partieron al más allá, todo está listo para que las comisarías participen en el tradicional Hanal Pichán, que se realizará el próximo 28 en 4 comunidades de Mérida. Jesús Alberto Chan Suárez, presidente de la Asociación Manos Cholul y organizador de este evento, señaló que las comisarías meridanas hacen especial el Hanal Pichán y dijo que es importante difundirlo y compartirlo a la sociedad. Fomentar, más que nada, que sigan estando las tradiciones, que siga fomentándose, que podamos seguir llevando el Hanal Pichán a todas las comisarías y que lo sigan haciendo las familias. Cada comunidad tiene pues un toque especial, un toque que no se ve como el de Mérida, así que vamos a rescatarlos, vamos a conocerlos y sobre todo a disfrutarlo. En 4 comisarías se realizará el Hanal Pichán como Santa Cruz Palomeque, Xmacuil, Chichis Suárez y Cholul. La comisaria de Santa Cruz Palomeque, Ángela Canché, pidió a comunidades cercanas a participar en el Hanal Pichán, porque la gente hace que siga viva la tradición. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Los juglares celebrarán su 30 aniversario con Carlos Cuevas, un tributo muy significativo e invitados de lujos como Don Armando Manzanero y Margarita, la diosa de la cumbia. Con Carlos Cuevas y un tributo a José José, el grupo Los Juglares iniciarán los festejos de su 30 aniversario el 29 próximos en el Teatro José Peón Contreras. Estamos muy felices, muy contentos de celebrar los primeros 30 años de Los Juglares. Vamos a estar haciendo un tributo, mejor dicho, al recién desaparecido José José en los festejos de los 30 años de Los Juglares, donde vamos a tener pues mucho repertorio dedicado a él como un gran cantante que fue, también vamos a estar haciendo eso. Y en la parte de Carlos Cuevas, pues también el repertorio que trae él, muy popular, como siempre lo maneja, pues nosotros vamos a tratar de acompañarlo en esa parte más amena. Entre los invitados de honor al concierto figuran Armando Manzanero y Margarita, la diosa de la cumbia, quienes tal vez podrían sorprender a los asistentes con un palomazo, pues los juglares aseguraron que los invitarán al escenario. Sin embargo, dijeron que será el principio de los festejos, pues también planean hacer un concierto con Susana Zabaleta. El 22 próximo, los juglares se presentarán en el Festival Internacional Julio Torri en Coahuila, donde acompañarán al tenor Fernando de la Mora y a Susana Zabaleta. Donde vamos a acompañar al tenor mexicano Fernando de la Mora. Y va a cantar exclusivamente unas canciones yucatecas, entre ellas Peregrina,
El grupo de Trova Yucateca también se presentará con María Medina en el concierto de clausura del Otoño Cultural en Ticul. Adelantaron que al estilo de los conciertos que están ofreciendo en la capital del país, en el Lunario, planean hacer un video en alguna hacienda de la entidad y un concierto, denominado Bohemia Yucateca, donde participarían Susana Zabaleta, Natalia Lafourcade y posiblemente Carlos Macías o Rubén Albarrán. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Hay que dar una invitación con invitados 100% de lujo. Y antes de irnos, antes de despedirme más bien, los últimos saludos de la tarde son para la familia Camal Tuyub, de parte de Margarita Camal, que nos sintoniza desde Chapap de las Flores. Muchas gracias por el favor de su preferencia. Mi nombre es Lipden Ojeda, le agradezco también por acompañarnos a lo largo de la semana. Deseo que pase un excelente sábado y domingo, que descanse, disfruta, conviva con la familia y tome sus precauciones por las condiciones del tiempo. Aquí lo esperamos en punto de las 3 de la tarde el próximo lunes en Tele Yucatán te informa. No le cambie porque se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Te invitamos a ver el programa Quiero ser Rey del Carnaval. El primer show de talento para elegir a los Reyes del Carnaval de Mérida 2020. No te lo pierdas, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento a mover el cuerpecito con Tropi Bailando los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es viernes con toda la actitud de listos desde el estudio A de Tele Yucatán para presentarle lo más relevante de la jornada deportiva en una emisión más de Deportes Tele Yucatán te informa. Esta tarde estaremos hablando de la elección del Premio Estatal del Deporte Yucateco 2019, donde, bueno, pues definitivamente Lupita Quintal se lleva y por claro margen lo que es la modalidad de mejor deportista. Le sacó 15 puntos a sus más cercanos perseguidores, Regina Alférez de nado artístico y también a Rommel Pacheco de clavados. En cuanto al mejor entrenador, Lázaro Medina, bueno, pues suma un total de 18 unidades, le saca 4 en la votación final a su más cercano perseguidor, Russell Tuz de deportistas ciegos y débiles visuales como mejor entrenador. Y en el fomento y promoción al deporte, Javier Carrillo también de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales es quien suma un total de 21
puntos, le sacó 2 unidades a su más cercano perseguidor, Pedro Paul, del atletismo. Así que la karateca Lupita Quintal, Lázaro Medina de levantamiento de pesas y Javier Carrillo, los ganadores del Premio Estatal del Deporte Yucateco 2019. Pero también vamos a estar hablando de la segunda etapa de la gira infantil de golf que se va a desarrollar en el Yucatán Country Club este fin de semana y de la actividad de la tercera división, donde Deportiva estará visitando a los Corsarios y el equipo de cantera a los Monarcas de Tabasco. Esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas tardes, así es, ya listos con toda la información del ámbito deportivo. Una tarde lluviosa la de este viernes, pero listos ya con todo lo que conlleva al deporte local. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, recuerde las vías de las redes sociales, en Twitter primero en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que se pueda comunicar con nosotros. Y listo, ahora sí, nos vamos con toda la información, tenemos bastante. Vamos a lo que es la información relativa al proceso de elección, el Premio Estatal del Deporte Yucateco 2019. Así se realizó esta mañana la ceremonia de elección y estos fueron los ganadores. La deportista de karate Guadalupe Quintal Katzin, el entrenador de halterofilia Lázaro Medina Lugo y el promotor al fomento deportivo Javier Carrillo López fueron los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2019 en elección que se realizó esta mañana. La realidad es que también seguimos, no quitamos el dedo del renglón, en el sentido de que desde que se abre la convocatoria y teniendo pues de alguna manera las estadísticas y el desempeño de algunos atletas en sus disciplinas, pues el acompañar a las asociaciones para que puedan hacer el trámite y para que puedan estar en tiempo las propuestas y ningún atleta se pueda quedar con la oportunidad de ser quien nos represente con el premio estatal, ¿no? Ante la presencia de autoridades deportivas e invitados, los jueces emitieron sus votos, resultando ganadora Quintal Katzin en el rubro de mejor atleta con 24 puntos. Medina Lugo, en el rubro de mejor entrenador, ganó con 18 unidades, mientras que Carrillo López, con 21 puntos, fue el ganador en el rubro de promoción y fomento al deporte. Satisfactorio, contentos, me parece que es un digno reconocimiento a la trayectoria, al año deportivo que hemos podido tener en estos 3 rubros, tanto en el promotor como Javier Carrillo como ganador, en el caso del entrenador Lázaro Medina, que pues es un gran entrenador que trabaja desde Tecash, desde San Diego Tecash, y nuestra querida Guadalupe Lupita Quintal. Así que me parece que tenemos dignos representantes de la edición 2019 del Premio Estatal. En la elección de este Premio Estatal también asistieron ganadores del mismo en ediciones pasadas, como la exarquera Ana Crisanto, el pesista Lino Montes, el entrenador de pesas Miguel Medina, así como Miguel Baquedano Pérez, rector de la Universidad Marista. Bueno, y al término de esta elección pudimos platicar con los flamantes ganadores Lázaro Medina y Guadalupe Quintal. Esto fue lo que nos dijeron sobre este logro obtenido. Guadalupe Quintal Katzin, de la disciplina de karate, y Lázaro Medina Lugo, entrenador de halterofilia, se mostraron contentos luego de ser nominados para ganar el Premio Estatal del Deporte 2019 en sus respectivos rubros. Muy pocas veces he sentido esta felicidad por algún logro deportivo. Me siento muy emocionada, muy conmovida. Me agarró de sorpresa, me hablaron por teléfono, yo estaba entrenando y bueno, me dijeron, oye, eres Premio Estatal del Deporte. Yo todos los días me levanto para ser mejor. Tengo objetivos para el próximo año, para parte de este también. La verdad es que todavía me falta un evento este año, que es un evento del Circuito Mundial en Madrid. Me estoy preparando para ello, de hecho, precisamente hoy en la mañana entrenando sin saber, pues digo, me llegó la noticia. Primeramente, agradecernos a la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas y al Comité Olímpico por darme esa oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos Juveniles, que creo que fue la parte meritoria para este premio. Y pues agradecerle a ellos, ¿no?, la confianza que pusieron en mí como entrenador al estar enfrente de la delegación de pesas que consiguió un resultado histórico en estos Juegos Olímpicos, que fue una medalla de oro y una de bronce con Mauricio Canul. Y entonces, pues primeramente agradecerle a ellos, ¿no? Y pues agradecer también a todos los atletas, que con ellos es la
la parte que nos corresponde a nosotros como entrenadores. Sin ellos también nosotros no podemos destacar en esta parte. Entonces prácticamente ellos son los merecedores de este premio. Pues muchas felicidades a los ganadores del Premio Estatal del Deporte Yucateco 2019. Para Lázaro Merina como mejor entrenador, fue la segunda ocasión que lo logra. La primera vez fue justamente en el año 2010. Para Lupita Quintal, la primera ocasión, esta karateca como mejor atleta. Y por estatuto de reglamento, Javier Carrillo pues únicamente en esta ocasión lo podrá ganar, ya que ellos no pueden repetir, a diferencia del mejor entrenador y mejor deportista, que si bien es cierto, no pueden ser continuos, sí pueden volver a ganar después de un año de espera. Vamos a ir a la pausa y al regresar estaremos hablando del golf y también en la fecha 6 de la tercera división. No se vaya, estamos en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Regresamos. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes del Yucatán Te Informa. Y bueno, pues a partir de mañana y durante todo el sábado y el domingo se va a estar desarrollando la segunda etapa de un total de 5 de lo que es la gira infantil de golf. Van a participar 125 golfistas en un total de 6 categorías. Los detalles. A partir de este sábado, en el Yucatán Country Club se disputará la segunda etapa de la gira regional 2019 Camino a Interzonas, que organiza la Asociación de Golf del Sureste, anunció este mediodía en conferencia de prensa Manuel Ramírez, director de categorías infantiles y juveniles de la agrupación. Durante 2 días, 125 golfistas de los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán participarán en 6 diferentes categorías, que van desde las 7 y menores hasta la de 16-18 años. En total, por el club anfitrión participarán 48 alumnos, en lo que representa la segunda etapa de la gira infantil, que este año incluye un total de 5 series y cuya siguiente fecha se disputará en la ciudad de Campeche. Manuel Ramírez destacó la importancia de esta gira, pues aseguró que este torneo permite foguear a los jóvenes golfistas de la región, permitiendo proyectarlos para futuras competencias nacionales. En la presentación oficial del evento asistieron, además de Manuel Ramírez, José Guzmán Alcocer, director general del Yucatán Country Club, así como también Alejandro Muñoz, director de golf, y Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI. Bueno, mañana viernes arranca la jornada 6 del fútbol de la tercera división. Con el partido entre Deportivo Venados y Corsarios de Campeche, arrancará este viernes la jornada número 6 de la temporada 2019-2020 de la tercera división de fútbol. El equipo dirigido por Arturo Espinosa visitará a los Corsarios en la cancha de la Universidad de Campeche. El sábado pasado, Deportivo Venados goleó 6-0 a los Delfines Márquez de Campeche, en tanto que los Corsarios perdieron en la cancha del Carlos Iturralde ante Cantera Venados. La jornada 6 del campeonato continuará el sábado, cuando Cantera Venados visite a los Monarcas a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico de Villahermosa, Tabasco. El mismo día y a la misma hora, solo que en la Unidad Deportiva Felipe Carrillo Puerto, el MUR FC enfrentará al CFOR Mérida.
Pues ahí está, arrancando esta tarde de viernes, el equipo de Deportiva visitando a partir de unos instantes más, a las 4 de la tarde está programado el arranque de este partido de la fecha 6 de la tercera división al equipo de los Corsarios en Campeche, y ya mañana también, bueno, pues la actividad continuará cuando el equipo de Cantera Venados se enfrente al equipo de Monarcas en Villahermosa, Tabasco. Pues ya nos vamos, señor Izam. Los equipos yucatecos entonces visitando Campeche y Tabasco. Además estará pues entrando el Safor Mérida, el MUR FC, como dimos cuenta en la información de la jornada completa. Vámonos, 12 de la noche. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Nos vemos en la noche. Excelente fin de semana. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas. Y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes, 7:30 de la noche. Por Tele Yucatán. La Ciudad de México está en un valle rodeado por montañas y volcanes, el Ixtaccíhuatl y el Popocatépetl, que sobresalen majestuosos al oriente. Dominan el paisaje citadino y son símbolos de nuestro país. Bajo las faldas de estos grandes volcanes habita uno de los conejos más pequeños del mundo, un personaje único en la región cuyo hábitat ha sido gradualmente disminuido. La extracción de madera, los incendios forestales y el desordenado crecimiento de la ciudad amenazan su existencia y lo han llevado al borde de la extinción.